Bueno, Señor les bendiga a todos. Un saludo especial también para las personas que están en Zoom, que están conectadas a través de Zoom. No sé exactamente quiénes están, pero les mandamos un saludo también especial desde acá, desde Tuna. Todos ustedes sean bienvenidos, también las personas que posteriormente ven la enseñanza a través de YouTube, que hay personas que dicen que la escuchan. A ver cuándo nos van a acompañar, ¿no? Sobre todo una amiga ahí que siempre dice que escucha, pero no viene. Entonces, a su merced también la esperamos por acá en el barrio Asis. Todos ustedes sean bienvenidos. ¿Ven? El título de la enseñanza de esta tarde es Amo a mi Señor y me quedo en casa. Amo a mi Señor y me quedo en casa. Y hoy lo tomaron literal, hermano Rubén. Hoy fueron súper literales. No vuelvo a poner esos títulos tan... Ahí sí obedienticos, ¿no? Ahí sí obedientes. Vea. Pero usted que la entendió así, usted que la entendió, que el Señor le bendiga, ¿no? Nunca se le va a olvidar este título, sobre todo a los que se quedaron en casa. Amo a mi Señor y me quedo en casa. Pero vamos a entender por qué el título de la enseñanza de esta tarde. Tuvimos nosotros un fin de semana anterior que fue una bendición, fue una grandísima bendición, ¿sí o no? Tuvimos un Shabbat doble, nuestro Shabbat semanal, tuvimos acá el cierre y tuvimos también nuestra gran celebración, nuestra gran fiesta de Shavuot, fiesta de Pentecostés, amén. Cuando nosotros celebramos así estas santas convocaciones, nos damos cuenta que verdaderamente lo que dice el apóstol Juan es cierto. Si nosotros amamos a Dios, guardamos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. ¿Para cuántos es gravoso celebrar Shavuot, Pentecostés? ¿Para cuántos es gravoso celebrar estos cierres de Shabbat? ¿Para cuántos? Para nadie, realmente para nadie. Si alguien le llega a decir que eso es una carga difícil de llevar, esa persona le está mintiendo y está hablando cosas que no dijeron los apóstoles. Si alguna persona a usted le llega a decir que guardar los mandamientos es una carga impositiva que absolutamente nadie puede obedecer, le está mintiendo y está yendo en contra de las enseñanzas de los apóstoles. Y estamos en el año 2023. Y usted que me está viendo por YouTube, por Zoom, y usted que me está viendo acá, usted tiene que comenzar a cotejar las enseñanzas de los hombres desde los púlpitos con la Escritura. Y si lo que a mí me están enseñando en un púlpito, por más bello y precioso que parezca, está en contra de las enseñanzas bíblicas de la Escritura, del Señor y de los apóstoles, eso es mentira y mi consejo es huya por su alma. Y yo aquí se lo he dicho a usted muchas veces, si yo llego a enseñar algo contrario a la Escritura, huya por su alma, huya por su alma. ¿Amén? Amén. Es que eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Fíjense que mientras el apóstol Juan a nosotros nos dice, los que aman a Dios guardan los mandamientos, y nos dice con broche de oro, y sus mandamientos no son gravosos, entonces ¿cuántos hoy en día se creen superiores a los apóstoles y al mismo Mesías? Que andan diciendo que celebrar las santas convocaciones es una carga gravosa. Definitivamente quien no ama al Señor, para quien no ama al Señor es una carga gravosa. Es una carga gravosa. Pero para los que amamos al Señor es algo sabrosísimo, ¿cierto? Es un deleite. Y entonces, amada congregación, vamos a ir en esa misma línea. ¿Recuerda usted que nosotros hace 8 días hablamos de un tema bastante interesante que fue la batalla del Sinai? ¿Se acuerdan? La batalla del Sinai. Y vimos aquellos eventos por los que tuvo que pasar el pueblo de Israel para llegar al Sinai y cómo el eterno Dios les fue guardando. No sé si usted lo recuerde. Sí lo recuerda. Y recuerda usted también que en Shavuot nosotros el domingo anterior tocamos ese tema de esos momentos previos a cuando el eterno Dios les escribió esos preciosos mandamientos en tablas de piedra. Y hubo un texto que me llamó bastante la atención, que aunque no vamos a enseñar totalmente ese texto, sí quiero que lo recordemos un poquito. En Éxodo 19:4, de hecho, aunque bueno, no vamos a empezar con Éxodo, pero sí vamos a trabajar un poquito de Éxodo. En Éxodo 19:4, el eterno Dios les dice lo siguiente. Recuerde usted que les está dando las especificaciones, ¿no? El pacto, el convenio. Y el pueblo ahí tenía que aceptar si lo iba a cumplir o no lo iba a cumplir. Y parte de dar ese convenio era lo siguiente. En Éxodo 19:4 dice el eterno Dios: ustedes vieron lo que hice a los egipcios. Ustedes vieron, es decir, ustedes no tienen excusa. A ustedes nadie les contó.
A nosotros sí, pues nosotros no vimos, pero por fe lo creemos lo que está aquí en la escritura, amén. Pero ellos les dice, ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y los he traído hacia mí. Y recuerda que cuando nosotros tocamos este texto el domingo, dijimos que esto también era parte de Shavuot, de cómo el eterno Dios nos atrae hacia Él, porque ciertamente todos nosotros hemos sido atraídos hacia el Señor. Nosotros, Él no salió al encuentro, y fuimos atraídos hacia Él. Pero me gusta como el mismo Señor emplea esta expresión hebraica, que es muy preciosa, y dice, como los tomé sobre las alas de águila, dice el eterno Dios, comparándose el mismo con quién, justamente con un águila, comparándose el mismo con un águila. Toma sus polluelos el águila, se los echa encima, emprende el vuelo a lo alto y comienza a llevar a sus hijos y comienza a llevar a sus polluelos. Y esta amada congregación no es algo habitual, no es algo común que se vea en el desierto. Y es que verdaderamente el eterno Dios no hace cosas comunes en nosotros, hace cosas extraordinarias, hace cosas fuera de lo común. De hecho, el estar acá congregados, y gloria al Señor por los que están congregados, hay personas que no pudieron por temas de salud y temas personales, pero el estar acá congregados normalmente es algo extraordinario. El comenzar a conocer de su palabra, de la escritura, es algo extraordinario. Ahora, lamentablemente pasa algo, y es que muchas veces por esos malos testimonios que a veces se dan, como que se enloda la obra magnífica y extraordinaria que el eterno Dios hace con nosotros, ¿o no? Pero eso no es culpa del Señor, eso es culpa de uno. Entonces, amados, el águila es la única ave que hace eso. Las demás, ¿cómo llevan a sus polluelos? En las garras. En las garras. Ya me dieron las manos y dijeron garras. Pero sí, en las gracias. Pero sí, en las garras. En las garras, claro, es que sí así, por supuesto. Ya, manitos. Claro, llevan las demás aves sus polluelos ¿en dónde? En las uñas, en las garras. Obviamente eso los deja absolutamente expuestos ¿a qué? A cazadores. Recuerde usted, sobre todo en esas épocas antiguas, ¿no? ¿Qué hacían? Los arqueros. Obviamente como los polluelos estaban ahí, en las garras, estaban más expuestos, estaban más expuestos. Pero el eterno Dios, por eso el eterno Dios se compara con las águilas, porque las águilas hacen lo contrario a las madres aves comunes, porque el eterno Dios no es como una amada congregación. Entonces dice, los tomé sobre alas de águila, los saqué de Egipto, como diciendo yo les evité los flechazos de los egipcios. ¿O a quién le llegó un flechazo? ¿A quién? A ninguno de ellos. A ninguno de ellos. Todos los hebreos salieron resguardados y protegidos por el eterno Dios. Y como lo cantábamos anteriormente, el eterno Dios fue escudo alrededor de ellos. Incluso mientras pasaban el mar de cañas, el mar de juncos o el mar rojo, más comúnmente conocido como el Mar Rojo, incluso en ese justo momento, el Señor fue escudo alrededor de ellos. O sea, como que el eterno Dios les está diciendo, ustedes llegaron hasta acá porque yo los cuidé. Ustedes llegaron acá porque yo no permití que los egipcios les lanzaran sus flechas. Y es lo que pasa exactamente con cada uno de nosotros. ¿Amén? ¿Y por qué los traía hasta ese momento el Señor? No para hacer cosas sobrenaturales, ¿no? Porque ese temita sí que está en boga desde hace mucho tiempo atrás en las congregaciones, ¿no? Vas a hacer cosas sobrenaturales. Oye, y el sobrenatural lo dicen así como en cámara lenta, ¿no? El Señor te rescató para que hagas cosas sobrenaturales. Y si no haces cosas sobrenaturales, entonces es porque todavía estás en esclavitud. Y uno frustrado. Porque pues yo cosas sobrenaturales, la verdad es que no es que hago. O sea, yo no llego a la casa y saludo a mi mamá y mi mamá se va para atrás, no. Jamás en la vida me pasó. Jamás. Pero eso no le enseñan, ¿no? No. Llegó el pastor invitado y apenas entró, comenzaron a caer. Comenzaron a comer ya.
La cámara no los está enfocando a ellos, pero si vieran lo que acaban de hacer, si vieran lo que acaban de hacer, sí, se tumbaron cada uno así. Pero entonces, ¿para qué? Entonces, ¿para qué? ¿Por qué razón el eterno Dios los saque como en alas de águila allí para hacer cosas sobrenaturales? Para entregarles unas instrucciones preciosísimas que les iban a cambiar de estatus de esclavitud a hijos. Y esto nos lo enseña perfectamente el apóstol Santiago. Vamos al apóstol Santiago. Vamos a ir al apóstol Santiago. Capítulo 2. Por favor. Capítulo 2. Saludo aquí a Andrea y toda la familia de Samacá, creo que está por acá conectada. Un saludo para ustedes, bendiciones también para ustedes. Mandan a Delia, mi Bernardita, Cecita, hermano Arcesio, todos ustedes, Sebastián, Jennifer, creo que ya los había saludado también. Bendiciones para ustedes, ¿listo? Santiago 2, 8. Santiago 2, 8. ¿Ya están en el versículo 8? Vamos a leerlo de a poquitos, ¿le parece? Y usted sacará sus propias conclusiones con base en lo que le guíe el Espíritu Santo del Eterno Dios. Dice nuestro amado apóstol Santiago: si en verdad cumplen la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. ¿Listo? Vamos a mirar solo esa porción, ¿le parece? Solo esa porción. ¿Por qué no la leemos nuevamente? ¿Le parece a su merced? Dice: si en verdad cumplen la ley real, conforme a la Escritura, y mire, voy a comenzar por la parte final del texto y ahorita me voy por la parte del inicio, gracias hermana Elena, del texto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. ¿De dónde sacó el apóstol Santiago semejante cosa tan preciosa? ¿De dónde la sacó? ¿De los evangelios? No la sacó de los evangelios. Recuerde usted que en aquel entonces todavía no se habían escrito los evangelios, ¿no? ¿De dónde la sacó? De Jesús, porque vino a enseñar en contra de la ley, porque es que la ley es solo sangre y venganza, ¿no? Porque a uno le enseña muchas veces, no, es que el antiguo pacto, comenzando por esa ley es solo sangre, venganza, vénguense, mátense, sangre para todo lado, ¿sí? ¿De allí lo sacó? ¿De dónde lo sacó? ¿Y de dónde? De los mandamientos. Sí, pero ¿de qué texto se lo sé? Solo Levítico 19, 18, ¿sabe qué dice? Cada enseñanza apostólica está basada en esto que acaba de decir el apóstol Santiago, en la Escritura. Cada enseñanza se basa en la Escritura. Nunca jamás un apóstol habló en contra de la Torah, jamás. Habló en contra de las obras de ley que son los mandamientos de los hombres, pero nunca jamás en contra de los santos mandamientos. Mire, por ejemplo, Levítico 19, 18, ¿qué es lo que dice? No te vengarás. Ay, la Torah dice eso, pero a mí me dijeron que eso era de venganza, de sangre. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Pregunta, con la mano en el corazón. ¿Cuántos han guardado rencor hacia alguna persona? Pues si quieren no contesten. ¿Cuántos han guardado rencor contra alguna persona? Estamos quebrantando el mandamiento, ¿sí ven? Y tenemos que ponernos en orden con el Señor. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino, mire la segunda parte, ¿qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¡Oh, sorpresa! Esto viene desde Levítico. ¡Oh, sorpresa! Esto no viene solamente con los evangelios. ¡Oh, sorpresa! Esto es la palabra que salió de la boca del eterno Dios. ¿A qué estaba haciendo referencia el apóstol Santiago? A la Torah. Miren lo que dice el versículo, la parte inicial. Si en verdad cumplen la ley real, ¿cuál será esa ley real? ¿Qué significa la palabra real? ¿Recuerda? ¿Señora? ¿Ah? Ok. Recuerde que, sí.
Recuerde que esta epístola fue escrita en griego. La palabra real es la palabra basilicos, que hace referencia a eso, hermana Elena, a realeza, a algo que pertenece a un rey, como cuando una persona pertenece a la familia real. Hay de pertenecer a la familia real. Tan chévere, ¿no? Y allá en el castillo de Nottingham, ¿no? Pues, si es Nottingham, yo no sé, pero borre eso que dije, yo no sé bien ellos. Pero pertenecemos a una familia real. Claro, es pertenecer a un oficio real. Entonces Santiago habla de la ley de un reino. El apóstol Santiago está hablando acá, mire, si en verdad cumplen la ley real, es decir, si ustedes de verdad cumplen la ley de un reino, no de un reino, la ley del reino, porque cada persona cumple la ley de un reino, cada persona. Nosotros al pertenecer al reino de Dios, ¿qué ley cumplimos? La Torá. La ley de su reino. Y los que no pertenecen al reino de Dios, por más bonito que prediquen, por más precioso que canten, por más chévere que dancen, no están perteneciendo al reino del eterno Dios. No, pero es que habla, es que predica, es que como habla, mire, por muchos años yo me relacioné con abogados y por muchos años yo escuché abogados preparadísimos, jueces, magistrados, gente muy dura, muy dura en el sentido de con una habilidad, con una oralidad impresionante. Y yo era tonta escuchándolos, le ponía babero, porque tenían una retórica estas personas, pero qué cosa tan impresionante. Y cuando yo ejercía, yo decía, tan chévere poder llegar a ese nivel en cuanto a la retórica, no oralidad. Pero tenían unas vidas, Dios mío santísimo, terrible. Toman un tema y el discurso lo manejan a la perfección. Había uno que hasta me citaba versículos bíblicos en clase y él sabía que yo era cristiana y me preguntaba. Me acuerdo que una vez, no voy a decir la materia porque uno no sabe, de pronto alguien me decía, Jimena, ¿usted peca? Y me molestaba con eso. Y yo decía, sí, claro, doctor. Claro, porque todo lo llevan a lo sexual, ¿no? Y pues uno decía, uy, Jimena, usted peca. Y me citaba textos de la Biblia. Y el tipo memoria fotográfica, lo que usted quiera. ¿Pero usted cree que cumplía la ley real? No la cumplía. Yo conocía cosas de su vida y no la cumplía, no, para nada la cumplía. Entonces no se trata de talento o habilidad, se trata de obediencia, ¿no? ¿Y cuál es la ley real? Según Santiago. Lea nuevamente el texto del versículo 8. Conforme a la Escritura. ¿Cuál es la ley real? ¿Cuál es la ley real? Aquella que es conforme a la Escritura. No hay otra. La ley real, la ley del reino, es conforme a ¿qué? Conforme a la Escritura. E inmediatamente después cita Levítico. Entonces, eso que uno escucha muchas veces es que vamos a caminar en dimensiones de reino y meten un poco de misticismo y cosas. ¿De qué me hablan? ¿De qué hablan? Es que en el reino se ve la prosperidad del dinero, la prosperidad, y descargamos cosas del cielo y las descargamos. Gracias al Señor que Él me quitó las vendas que había. La ley real es conforme a la Escritura. Miren, todos los acá presentes somos colombianos, ¿cierto? Usted camina por esta ciudad en libertad, usted tiene acá libertad de locomoción, ¿cierto? Usted tiene la certeza de que no va a llegar alguien del CTI o la policía judicial y le va a poner las esposas y le va a leer algún delito, algún punible que usted cometió, ¿cierto? ¿Cuántos tienen esa certeza de que no va a pasar? ¿Por qué tienen la certeza de que no va a pasar? Porque ustedes están cumpliendo las leyes colombianas. Y como ustedes están cumpliendo, yo también, como estamos cumpliendo las leyes colombianas, podemos transitar con libertad por esta nación. Amén.
Cuando nosotros cumplimos la ley real, podemos transitar con libertad. Amén. Cuando nosotros cumplimos la ley real conforme a la Escritura, podemos decir que somos libres, que mi familia es libre, que mi casa es libre. Amén. Pero tengo problemas. Su merced lindo, pero es libre. Amén. Amén. Y esto lo acredita el apóstol Santiago. Sí, el Mesías ejecutó su obra salvadora en mi vida, pero para que yo obedezca la voluntad del eterno Dios plasmada en la ley real, que es conforme a la Escritura. ¿Cómo es la ley real? Conforme a la Escritura, ni más ni menos. ¿Cómo es la ley del reino del eterno Dios? Conforme a la Escritura. Su merced, por favor, no se deje meter gato por liebre. Por favor, es que se ha hecho tan de moda ese término que para mí llegó a ser fastidioso escucharlo. Vamos a caminar en dimensiones del reino. ¿Y las dimensiones del reino cuáles son? Por Dios santo. Si el apóstol Santiago a mí me está diciendo que tengo que cumplir ¿qué? La ley real, que es conforme a la Escritura. Y el versículo 9, mire lo que dice. Pero, la competencia, pero si hacen acepción de personas, cometen pecado. ¿Recuerdan qué es pecado de acuerdo al concepto apostólico? Primera de Juan 3:4. Entonces, si hacen acepción de personas, cometen pecado y quedan como convictos por la ley como transgresores. ¿Ah? O sea, ¿lo habíamos leído o no lo habíamos leído? Yo lo había leído muchas veces. Pero es que una cosa es leerlo así y otra cosa es mirar texto por texto. Pero si hacen acepción de personas, cometen pecado, es decir, infracción de la ley. Porque todo aquel que practica el pecado comete infracción de la ley, porque el pecado es infracción de la ley o violación de la ley. Esto con base a la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 4. Amén. Entonces es como el que comete un delito en Colombia. Lástima que no vino Alex, es el que comete un delito en Colombia. Para que una persona cometa un delito en Colombia tiene que tener 3 requisitos. Se lo voy a decir así, sin tanto tecnicismo jurídico. La conducta tiene que ser típica, es decir, tiene que estar reseñada en el Código Penal, en nuestro caso. Típica. No matarás. No matarás está en la Torá. El que matare a otro incurrirá en prisión de tantos a tantos años. No matarás, me confundí, no matarás con el está en la Torá. El que matare a otro. Entonces, si yo mato a alguien, ¡pum! Ahí está, típico. Antijurídico. Es decir, que vaya en contra del ordenamiento jurídico. Ahí sí, no matarás, la Torá lo dice, no matarás. Y lo otro es culpable. Tiene que ver con la intención manifiesta de hacer daño, no la intención, ¿no? Yo no guardo Shabbat. Delincuente espiritual, delincuente de acuerdo a la Torá. Conducta típica, antijurídica y culpable porque pudiendo no quiso hacerlo. Algo estudió uno derecho, ¿verdad? Algo, sí. Claro. Acuérdate del Shabbat para santificarlo. No típico, conducta típica porque allá está, usted tiene que antijurídica porque está contra el texto, contra la Torá. Y culpable porque lo hizo con la intención manifiesta de hacer daño. Pero acá no es incurrir en prisión de 2 a 4 años, su merced, no. Acá es más tenaz. Acá es más tenaz. Y como decía un pastor amigo hace años, y esto es apenas la introducción. Y eso es apenas la introducción. ¿No? Y el Señor, el juez, como lo vamos a ver ahorita, Él no nos va a ofrecer un tratamiento punitivo benigno, no, mire, que es que acá, tranquila, yo la perdono y la pongo de autoridad en el milenio, de congresista en el milenio, no, así no funciona con el Señor. Así no funciona, vamos a mirar cómo funciona. Versículo 10 de Santiago. ¿Sí es tan chévere que es estudiar la Escritura parte por parte? Porque cualquiera que guardare toda la ley, ¿cuál ley? La ley real conforme a la Escritura, ¿cierto? Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, ¿qué pasa?
será culpable de todos. Pero hay una situación y es que muchas personas usan este texto para decir, si ve, eso es imposible de guardar, es imposible de guardar, claro, por supuesto, es que yo no puedo llegar a cometer un hurto y me presentan, Dios me guarde, Señor, guárdame, y me presentan ante el juez de control de garantías y decirle, no, pues yo hurté pero no violé, déjeme libre, no, no, delito es delito, amados, pecado es pecado. Infracción de la Torah es infracción de la Torah, así a su merced digan que ya no tiene que cumplirla. Yo en este año 2023, en este cierre de Shabbat, estoy haciendo la labor que el Señor me encomendó que hiciera, con muchos o con pocos. Créanlo o no, es mi labor, ser atalaya es mi labor decirles. ¿Ven? Versículo 11. Está la respuesta y la explicación al versículo anterior. Pregunta, ¿vamos bien o de pronto estoy enredado un poco? ¿Vamos bien? Sí, lo importante es que entendamos, listo. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley, ¿sí ven? O sea, es que la misma escritura se responde por sí sola. Está viva, está viva. Usted puede decir, uy, está viva. Claro, es el Mesías, está viva. Y reina y gobierna sobre nosotros. El problema de quedarse uno solo con los textos separados, ¿no? Sacar un texto de contexto. Versículo 12. Miren lo que dice el texto. Así hablen y así hagan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Vamos a ser juzgados por esta ley, amados. Vamos a ser juzgados. Por eso, en eso consiste la obra redentora del Mesías. Si Él nos rescató con su sangre, murió por nosotros, Él nos hizo libres. Sí, amén, es verdad. Pero no para que nosotros andáramos quebrantando la ley a diestra y a siniestra. Recordemos lo que le dijo a la mujer que sorprendía en el acto mismo de adulterio. Vete, pero no sigas pecando, no peques más, no sigas quebrantando la ley. Muchas veces cuando una persona comete un delito, muchas veces no, pero cuando una persona comete un delito se mira su pasado judicial. Ay, es el primero. Prisión domiciliaria. O como es el primero, pasémosela. Pero cuando reincide, señores del Barne, ábranle las puertas, por favor, de par en par. Allá en lo más profundo y húmedo, por favor. Pero nosotros creemos que el Señor nos vino a librar de la ley. ¿No? De la maldición de la ley sí, que es por cuenta de la desobediencia. Pero dice Santiago que vamos a ser juzgados con base en la ley de la esclavitud, la ley de la libertad. Es que el apóstol Santiago nos lo dice, que es la ley de la libertad. El Señor no lo sacó de Egipto al Sinaí, o sea, no lo sacó de la esclavitud de Egipto para clavarles una maldición de esclavitud encima. ¿Qué creemos que tenemos? ¿Qué clase de Dios están predicando y enseñando, por favor? El mismo apóstol Santiago, hablando que su merced y que yo tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra. El mismo apóstol Santiago, su merced, retroceda unas páginas, devuélvase unas páginas, y ahí mismo en el capítulo 1, hablando que nosotros tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra, en el versículo 25 mire lo que dice, mire lo que enseña. En el versículo 25 dice: mas el que observa atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, nuevamente le llama la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. ¿Sí ven cómo el Señor nos manda a perseverar en la ley? Y esto de que a mí me mande a perseverar en la ley, me da como una, ¿cómo se llama? Me da como una guía, me da una directriz para entender que esto es perpetuo. O si no el mismo apóstol Santiago, ¿para qué me dice que persevere en algo que ya caducó? Dice una amiga, piensen, para eso el Señor nos dio neuronas. Habla de verdad. Su merced, siéntase en la libertad de pensar.
No trague entero, por Dios santo, estudie, verifique, su merced estudie lo que escuchan los púlpitos. No somos zombies, no somos robots, somos hijos del eterno Dios que necesitamos ser alimentados por la palabra que salió de su boca, que allí usted la tiene en sus manos, con su celular. Y persevere en ella no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Y eso que tiene que ver con el título de la enseñanza. Y insisto, como dijo un amigo, hasta ahora voy en la introducción. Insisto. Y ahorita vamos a entender bien el porqué del mensaje, del título del mensaje. El domingo pasado nos tembló, ¿no? Pues como que se escuchó y dijo, ay, otra vez. El pasado estamos hablando del Sinaí, del viento y del viento recio y todo esto, y tembló. El Señor ahí nos dio los efectos visuales y todo. El apóstol Santiago, entonces, tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 1, se refiere a la Torá de Dios como la ley real, la ley real, conforme a la Escritura, ¿sí o no? ¿Cómo se refiere a la Torá también? ¿Como qué? Como la ley perfecta en el capítulo 1, la perfecta ley, como la ley de la libertad, la ley de la libertad. Y alguien puede decir, pero ¿cómo me va a dar libertad algo que yo ni entiendo? Porque yo miro versículos y hay algunos versículos que yo ni entiendo. ¿Cómo me va a traer libertad? Pues es que esa ley nos da a conocer a nuestro Mesías, Yeshua, al Señor. Y a través de él nosotros podemos tener esa libertad. Amén. Así no entendamos. Pero fíjense que cuando nosotros comenzamos a estudiar como lo hacemos Shabbat tras Shabbat, nosotros comenzamos a entender más y a conocer más al Señor. Amén. Y entendemos algo, que sí, efectivamente sí podemos cumplir los mandamientos cuando los interpretamos a la luz del Mesías. Sí los podemos cumplir. Amén. Y por esa ley vamos a ser juzgados. Entendiendo esto, a manera de introducción, técnicamente eso no es una introducción porque ya nos demoramos, pero a manera de introducción, ¿cómo así que la ley de la libertad? ¿Dónde dice que la Torá me hace? ¿Dónde dice que? ¿Dónde soy libre yo? ¿Cómo así? Váyase a Éxodo, por favor. Ahorita le digo el capítulo porque ustedes son intensos. ¿Cuál capítulo? ¿Cuál? Eso no van ni break. ¿Cuál? Ahorita les digo, tranquilos. Quedamos en el Sinaí. ¿Se acuerdan? La semana pasada. Donde el eterno Dios les da inicialmente 10 declaraciones. Inicialmente. No es todo lo que yo tengo que obedecer. Es el inicio. Como lo hemos aprendido en las escuelas de formación ministerial, es la base mínima, el 10 es la base mínima de justicia, lo mínimo que yo debo obedecer. Pero en adelante van más instrucciones, van más leyes que uno dice, ¿y esto qué es? Y no voy a hacer lo que yo hacía antes, que yo cogía Levítico y no entiendo, uy, una historia, esta sí la entiendo, voy a aplicarte eso porque eso sí. No entiendo, uy, genealogía, no entiendo, no, porque es que toda la escritura apunta ¿a quién? Al Mesías. Ahora, vamos a ver de dónde sacó el apóstol Santiago y de dónde podemos decir que la ley es la ley de la libertad, que es la Torá de la libertad. A ver si es cierto, ¿no? A ver si es cierto. Éxodo 21. Entonces tenemos las 10 declaraciones como la antesala. Y dice el Señor, estos son los decretos que pondrán sobre ustedes. Estos son, Éxodo 21:1, estos son los decretos. Ahí la palabra leyes, ahí se tradujo como leyes. Pues la palabra que encontramos ahí es la palabra decretos. ¿Algunos de sus Biblias tienen la palabra decretos o todos tienen la palabra leyes? Ordenanzas. ¿Su merced que tiene? ¿Vivi también? Leyes. ¿No hay ninguna que tenga decretos o juicios? Sí. ¿Esa tiene decretos? Vean, la de Magda tiene decretos. La palabra que se tradujo allí en Reina Valera como leyes es la palabra mishpatim. ¿Se acuerdan de mishpatim? Eso nosotros lo vimos en el FOMI también. ¿Cómo me gusta la palabra? Mishpatim.
No, yo estaba estudiando el mensaje, es que es una palabra, suena chévere, me gusta la palabra, mishpatim, decretos, ¿no? Entonces son esas leyes, normas que el eterno Dios ha decretado, pero que las ha decretado a través de un juicio, es un veredicto, como veredictos, ¿cierto? Pero que son decretos que no oprimen, no me causan opresión, ni angustia, ni maldición, sino que son decretos que me traen a mí libertad. Sus mishpatim, sus decretos, sus decretos nos traen nos traen libertad. O sea, si no, pregúntele al apóstol, la gente se pone brava conmigo, ay, ¿qué está enseñando? Póngase bravo, enójese con el Espíritu del Señor, que fue el que inspiró a los apóstoles, porque yo quedo tranquilo que algún día el Señor le dirá si hizo bien en enojarse tanto cuando se enseñó la Torá. Algún día, y yo creo que muy pronto. Y comienza. Vamos a ir solo al versículo 2. Y vamos a detenernos un poquito en el versículo 2. Si compran siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre gratuitamente, o de balde, dice, creo que la versión tradicional. Entonces miremos esto. ¿Cuántos de acá han comprado siervos? ¿Cuántos de acá compraron el jueves pasado acá en la Plaza del Sur un siervo hebreo? ¿Cuántos? ¿Cuántos han comprado? Ah, porque es que está la situación, que cuando se lee un mandamiento, ¿sí ve? Ya que usted está guardando la Torá, ya que usted está obedeciendo, entonces explíqueme esto, ¿no? Porque ni siquiera es la humildad de explíqueme, yo quiero saber, de la humildad de venga, explíqueme, no. Es el sacar el pecho y respirar duro por acá. Explíqueme esto. Pero es que, hermana, ¿sí o no que es? ¿Sí son? Explíqueme esto, ¿no? ¿Qué sentido tiene esto? Ahorita, año 2020, hoy ya que estamos a 3 de junio, 2023, por lo menos en los estados de derecho, en los estados sociales de derecho, esto no tiene razón de ser. Por lo menos. En la antigüedad esto era muy común. Primero. Entonces alguien dice, ¿cómo es posible que esta clase de leyes esté vigente hoy en día? Ojo, si usted ya conoce, usted recuerda. Si no conoce, aprende. Pero todos tenemos una obligación y es salir y enseñar. Y hacer defensa profunda y ardua de nuestra fe, de las raíces de nuestra fe. Entonces, lo primero que nosotros vamos a entender es que la esclavitud no nació en este versículo, su merced. ¿Listo? La esclavitud no nació acá. La esclavitud no nació con la Torá. El Señor no vio al profeta Moisés. Ve Moisés, dígale, hágase la esclavitud y se hizo la esclavitud. No, señores. ¿En dónde se originó la esclavitud entonces? En el paraíso. La desobediencia del hombre. Con la caída y la desobediencia del hombre se generaron todo esto que usted ve hoy en día se generó allí. Toda la rebeldía del ser humano. Entonces el ser humano se aleja de la voluntad de Dios y se entrega a sus instintos. Eso es así. Usted ve una persona que le da la espalda a la voluntad de Dios y se entrega a sus instintos, a sus apasionamientos, ¿o no? No tiene restricciones que lo restringen. Y entre esos instintos está el anhelo de dominio, de poder, de gobernar, del más fuerte subyugando al más débil, ¿no? Económico, de ganar y ganar plata, de levantarse contra, digamos, el menos favorecido. El gobierno del más fuerte, Pero eso no nació en el Sinai. Esto no nació en el corazón del eterno Dios. Si la esclavitud no nació acá, o sea, seamos también, la esclavitud no nació con la ley de la libertad, su merced. No nació allí. El eterno Dios, por su misericordia, comienza a regular este caso concreto, que no surgió en su Torá,
sino surgió por cuenta de la rebeldía del ser humano. Pero él comienza a regular ese caso concreto. Como lo hablábamos anteriormente, ¿se acuerdan antes de iniciar el servicio, la alabanza? Nosotros nos metimos en el problema, pero el Señor por su misericordia nos saca del embrollo, nos da la respuesta para salir del embrollo a través de ¿qué? De su Torah, de su palabra. Entonces, para no enredarme, número 1, el Señor ¿qué está haciendo? Está regulando, está poniendo límites, ¿listo? Está poniendo límites a una situación social que el mismo ser humano generó a causa de la maldad. ¿Lo entendimos? ¿Lo entendimos? No nació la Torah. No, Torah y servidumbre no son sinónimos. Torah y esclavitud no son sinónimos. Son antónimos. Son totalmente opuestos. Número 2, el Señor regula esa práctica existente para hacerla más justa. ¿Sí ven? Para hacerla más justa. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Listo. Porque ninguna legislación hasta ese momento, ninguna, mire, usted puede buscar, le pueden salir llamas en los dedos buscando en Google, y ninguna legislación hasta ese momento había puesto límites y le había dado un trato digno a los esclavos. Ninguna. Pero el Padre nos entrega la Torah de la libertad para cuidar a la persona, al esclavo como persona. Entonces, cuando a mí me dicen que la Torah es una copia del Código Hammurabi, a mí me da una risa. Porque el Señor a través de la Torah piensa en nosotros como personas, como almas que necesitan redención. Y el Código Hammurabi y las demás normas piensan en personas como cosas. ¿Ve? Aparte que no les van a proveer un Salvador, la Torah sí nos provee un Salvador. Y es el único ordenamiento que le da al siervo una esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? De acuerdo al contexto, la libertad. La libertad. Ninguna otra nación, mire, ninguna otra nación, a través de su ordenamiento jurídico en el antiguo Medio Oriente, ninguna otra nación le ofrecía libertad a un esclavo, a un siervo. Pero el Señor a través de su Torah le da una esperanza, y es: tú puedes ser libre. A nosotros el mundo no nos da libertad. No nos da libertad. A una muchacha una vez, y voy a decir algo fuerte y usted excusen. Una muchacha una vez, hace muchos años, me dijo, estamos en célula, me acuerdo, ¿no? Decía, en la universidad la molestaban porque la muchacha era virgen. No había tenido relaciones sexuales con nadie, pues ¿para qué explico si ya sabemos, no? Y que las compañeras le decían: usted nunca va a ser como nosotras. Nunca va a ser como nosotras. Esta china muy inteligente, y les ofreció excusas, pero ¿sabe qué les respondió? Para ser como ustedes con 1.5 minutos tengo, pero ustedes nunca van a poder ser como yo. Yo dije, ¡ay! Un poquito fuerte, sí. Pero dígame si no es una verdad. Dígame si no es una verdad. La gente piensa que, uy, me acosté con 5. ¿Usted cree que eso es libertad? Al día siguiente se levanta en una depresión impresionante, y para volver a llenar ese afecto vuelve y lo hace. Nada, y liberémonos. Liberémonos, y que nada. Les llega plata y lo que les llega en 3 días de parranda se lo llevan. No, pues es que tengo libertad. Quedan los muertos, los billetes siempre los dejo allá, ustedes creerán que yo colando moneda. Pero miren, o sea, a ver, es la libertad. ¿Cuál libertad? ¿Cuál libertad? Pero viene el eterno Dios, y a través del apóstol Santiago nos dice: obedezcan la ley real, conforme a la Escritura, que es la ley de la libertad. Y uno dice: ay, gracias Señor, gracias Señor. ¿Vamos entendiendo, sí? Entonces, si comprar es siervo hebreo,
6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre gratuitamente. Número 3, ¿se acuerda que ha visto número 1 por esto, número 2 por esto, número 3 por esto, que vamos a explicar a continuación? Lo que nosotros hemos aprendido en SFOMI, las escuelas de formación ministerial, para que su merced se inscriba, para que su merced así no se congregue con nosotros. Si ve en YouTube, por favor, inscríbase, son de grandísima bendición, de mucha, mucha bendición. Nosotros aprendimos que, y lo hablamos también la semana pasada, para entender la escritura tenemos que hacerlo en interpretación histórica, profética y escatológica, ¿cierto? Vamos a la interpretación profética, a la luz del Mesías. Entendamos este texto a la luz del Mesías, que es en donde nosotros debemos entenderlo. ¿Le parece? ¿Estamos de acuerdo? Ahí vamos a entender si esta ley está vigente o no. ¿Está vigente o no? Claro que está vigente. Pero vamos a verla en el Mesías. Acompáñenme, por favor, sin perder Éxodo 21, a segunda epístola de Pedro 3:8, por favor. Segunda epístola de Pedro 3:8. Segunda de Pedro 3:8. Recuerde que cuando vino el Mesías, la Torá sufrió una transformación, ¿no? El Señor la magnificó, ascendió, dice dice el pastor Carlos, ya dice el apóstol Pablo, dice el pastor Carlos que ascendió en el Mesías, el Padre hizo que en el Mesías su Torá se magnificara, se engrandeciera, lo dice el texto de Isaías también. ¿Listo? Segunda Pedro 3:8. Póngale atención. Está hablando Pedro y dice, mas, oh amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Teniendo como referencia esto, entendamos que los tiempos humanos míos no son los tiempos del Señor. Muchas personas se burlan del texto que dice, aquí yo vengo pronto. Y dentro de ellos un predicador argentino muy conocido hace algunos años. Vengo pronto, y miren, nadie llega, ¿no? Pero es que mis tiempos no son los tiempos del Señor. Y ahorita sí que Él viene en breve, señoras y señores. Ahorita sí. Entonces, con base en lo que nosotros leímos del apóstol Pedro, proféticamente, ¿cuántos años, si comprares siervo hebreo, 6 años servirá? 6 años servirá. Proféticamente, esos 6 años vendrían siendo 6 milenios. 6 milenios. 6 milenios. Nosotros estamos desde Génesis, ya claro, desde Génesis, estamos en el 6.º milenio, desde Génesis. No, estamos en el tercer milenio. No. Desde Génesis estamos nosotros en el 6.º milenio. ¿Y qué es lo que dice el séptimo? El séptimo. ¿Qué es lo que dice el texto? Sí, pero antesito, es que no me vuelve a leer el texto alguien, porfis. Fuertecillo. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá. Eso, gracias. 6 años. 6 años. Estamos en esos 6 años, en esos 6 milenios. Pero dice, más al séptimo saldrá libre, gratuitamente. Ya vamos entrando a ese séptimo año, a ese séptimo milenio. Ya casi, su merced, ya casi. 8 años. Ya casi. Ay, Dios mío santísimo. Y ya se nos va a otorgar una libertad. Y ya no se nos va a otorgar, se nos va a otorgar una libertad eterna. Ay, pero yo ya soy libre en Jesús. Su merced sí, pero todavía estamos en este mundo. Todavía estamos acá. A mí todavía me duelen los dientes. Todavía tengo cólicos. Todavía me duele la cabeza. Todavía me preocupo por dinero. Todavía no tengo hijos, pero todavía me preocupan ciertas cosas. No me preocupa pagar una matrícula, por ejemplo. No. Dios mío santísimo, ¿cómo vería? Todavía me enfermo. Todavía hay pensamientos que si no los controlo en las noches me agobio. Claro, de verdad. Todavía a veces el insomnio todavía a veces me golpea. No crean. Ahorita ya casi yo no sé cuándo me llegue la menopausia. No sé, ya casi. Entonces
totalmente porque estoy limitada a este cuerpo. A eso voy, a eso voy. A veces discutimos un poquito acá entre familia. Ustedes no discuten con sus familias, ¿no? Pues, no, bueno. Todavía estamos, a veces discutimos con amigos, todavía no tenemos una libertad plena porque estamos acá, amados, en este tabernáculo que se va desgastando. Pero en el año 7, mire lo que dice el texto. Si compran siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre gratis. En ese séptimo año, nuestro Redentor vendrá de Sión y nos levantará y seremos total y absolutamente libres, sin opresión, sin enfermedad, no habrá más llanto ni tristeza, sin preocupaciones propias de estar en este desierto y en este tabernáculo. Bonito, ¿no? Pero dice, si compran siervo hebreo, ¿esto aplica para quiénes? Para los hebreos. Somos hebreos. Pues ahí dice, nosotros somos hebreos. No porque entonces ahora hablamos así raros, no por eso, es porque estamos cruzando. Estamos cruzando. No es que nos las demos acá pues ahora de judíos, no, es más boyacense que aplica para los siervos hebreos. Somos cruzadores. Todavía estamos en este mundo y estamos cruzando. Yo le pido por favor que usted este mensaje lo comparta. Yo espero que este mensaje compártalo, denle un me gusta, compártalo, haga el deber su merced lindo de compartirlo. Y mientras como hebreos vamos cruzando, va a venir ese año, amados, ya finalizando, vendrá nuestro Salvador por su pueblo. ¿Cuáles? Los que obedecen la ley de la libertad conforme a la Escritura, la ley perfecta por la cual nosotros seremos juzgados. Los que, como dice Apocalipsis 14:12, he aquí la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. Esos seremos los libres. Amén. Amén. Pero acá dice otra cosa, espérenme. Si compran, vamos para versículo 3. Si entró solo saldrá. Si tenía mujer, ¿qué va a pasar? Saldrá él y su mujer con él. ¿Qué esposo va a dejar a la mujer? Bueno, pues hay casos, ¿no? Pero ¿qué esposo sano mentalmente va a dejar a su mujer? Entonces, el siervo hebreo, después de los 7 años, va a salir ¿cómo? Sí, pero ¿con quién? ¿Cómo libre? Sí, perdón, disculpen. La mujer. Con la mujer. Con la mujer. Espere tantito. Ahora, tranquilos. Siempre la Escritura hace esa comparación entre el Señor y nosotros como su esposa, como su novia. Mire, por ejemplo, Hebreos 5:31, mi hermana Elena, por ejemplo. Hebreos 5:31. Efesios, no Hebreos, me quedó lo del siervo hebreo, no. Efesios 5:31 nos lo dice el apóstol Pablo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Listo? Y se unirán a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Una sola carne. No somos una carne con el Mesías, somos un espíritu con el Mesías. Somos ejad con el Mesías, somos uno con él. Porque fuimos comprados por él, fuimos comprados.
le pertenecemos a Él. Solamente si su merced es uno con el Mesías, solamente si su merced es uno con el Mesías, en el año séptimo Él sale con su mujer, libre. Pero si su merced no es uno con el Mesías, porque como lo aprendíamos en Shavuot, quebrantó la ketubá y dijo, cal ketubá ni que nada yo. Si quebrantó el pacto, quiere decir que el Mesías y su merced no es uno. Y Él no va a llevar fornicarias, diamantes para hacerlas libres. Yo sé que está como fuertecito el mensaje hoy, me parece. Ay, vea, lástima que no vinieron todos. Se quedaron en casa como el dedo del mesa. Pero Jimena, el texto habla de que tiene que ser un siervo. Pero acuérdense que el Mesías vino como siervo y vendrá como rey. Marcos 10:45, permítame leerlo para agilizar un poquito, ¿listo? Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Y acá hay un montoncito, un puñadito, fruto de esa aflicción, para que nuestro Mesías quede, como dice el profeta Isaías, satisfecho. Amén. Voy a adelantar porque si no, voy a adelantar. Entonces Él se hizo siervo por nosotros. Amén. Versículo 5. No sé, Magda, no sé si de versículo 5 de Éxodo 21. Vamos para el Apocalipsis, Éxodo 21. No sé, Magda, si el texto también dice, como su versión que tiene ahí, dice, si el siervo dijere insistentemente. Otra versión dice, pero si el siervo insiste diciendo. Reina Valera le quitó la parte que dice insistentemente e insiste. Pero a veces uno busca más versiones y sí efectivamente dice insistentemente. Si el siervo insistentemente. ¿Cómo es? Insistente. ¿Sí dice su Biblia así? ¿Cómo dice Magda? Dice, pero si el siervo dijera insistentemente, yo amo a mi Señor. Eso, yo amo a mi Señor. Ahí está el título, no es para que se quede en eso. Yo amo a mi Señor, ahí está. No, Reina Valera le falta el insistentemente, pero muchas tienen la palabra insistentemente. Si el siervo dijera insistentemente, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Ay, pero ¿será esto posible? ¿Quién va a decir eso? Una persona común no lo hace, pero una persona con amor sí lo hace. Una persona que ama verdaderamente sí lo hace. Y este texto, amados, este texto que acabamos de leer, como los otros tantos textos de la Torah, fueron escritos pensando en el Mesías Yeshua. Porque Romanos 10:4 nos lo dice el apóstol Pablo. El fin de la ley es el Mesías. El propósito, el fin de Telos, el propósito de la ley es el Mesías. Y este texto fue escrito pensando en él. Y hasta ahora lo hemos visto al fungiendo como siervo. Pero ahora en este texto, en esta porción, lo vamos a ver fungiendo como Señor y nosotros como sus siervos. Pero si el siervo dijera insistentemente, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldrá libre, y no, pues entonces no saldrá libre. La libertad del siervo era estar con su Señor, era estar con su amo. La cosa es que el Mesías espera que yo haga esto. Que yo diga, yo amo a mi Señor, yo me quedo contigo. Por eso le puse así el mensaje. Yo amo a mi Señor, yo me quedo en casa. Pero en casa con Él, sí, en esa morada con Él. No era para que no viniera, no, pero yo amo a mi Señor, yo me quedo contigo. Por eso el mensaje de esta tarde, ¿cómo se llama el mensaje de esta tarde? Yo amo a mi Señor, yo me quedo en casa, Señor Dios de los cielos. Eso es lo que nos hace falta decirle. Cuando se nos vienen las pruebas, las tribulaciones, las crisis, los malos genios, las angustias, los dolores, lo que sea, poder decir, yo amo a mi Señor, yo me quedo en casa. Y me quedo en casa y yo moro con Él. Eso es lo que el Mesías espera de nosotros. ¿Y cómo lo amamos? Guardando sus mandamientos.
No nos desliguemos de él, amados. Cuando usted esté exhortando a algún familiar, a alguien, acuérdese, yo amo a mi Señor, yo me quedo en casa, yo no me voy a salir de la ropa. Yo amo a mi Señor, no me voy a salir de los cabales. Yo amo a mi Señor, no me voy a dejar vencer por esta situación. Yo amo a mi Señor, yo me quedo en casa. Y vamos a ir terminando entonces. Versículo 6. Entonces su amo, ¿qué hará? Lo llevará. Llevar es presentar, ¿no? Lo presentará ante Elohim, dice el texto hebreo, ante Elohim. Lo presentará ante Elohim y le hará estar junto a la puerta y al poste. Esa O no, y al poste, o al poste. No, y la O no va, y al poste. Y su amo Le orará. le orará, esa palabrita. Le horadará la oreja con lesna. ¿Qué es una lesna? Algo así como un cautín. Es una aguja que es, la frente es un poquito como torcida, pero muy Ahí está. Su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Haciendo paréntesis, me acuerdo que hace muchos años una mujer, no recuerdo quién, intuyo quién fue, pero no recuerdo quién, hace muchos años, se me acercó y me dijo, los aretes, las mujeres no pueden usar aretes, nada puede usar aretes, porque eso es un símbolo de esclavitud. No, pero eso absolutamente no tiene que ver con el texto. No, y yo bien perforada que estaba, yo bien perforada que estaba. No había nacido de nuevo, nací de nuevo y me quité esas cosas. Pero fíjese cómo descontextualizan las cosas, ¿no? No, la mujer no usa arete. La primera que usó maquillaje fue Jezabel. Y se inventan unas cosas. Pantalones. No, pues por salud. Es por cuestión de salud, ¿Cómo es posible que esto esté vigente? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, Jimena Porras, que esto esté vigente? La palabra puerta dice, lo presentará ante Elohim y le hará estar junto a la puerta. La palabra puerta es la palabra hebrea Dalet. Pero como lo estamos interpretando a la luz del Mesías, ¿quién es la puerta? El Mesías. Juan 10:9, Yeshua está hablando y dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Todo tiene que ver con él. No estoy forzando el texto. Yo entro por la puerta que es Yeshua y él me hace libre. Y al poste, la palabra poste es la palabra hebrea mezuzá. No puedo pronunciar el mezuzá, no puedo. Mezuzá, la Z me cuesta, mezuzá, con Z. ¿Se han visto ustedes dentro del judaísmo? Hay una cuestión cilíndrica donde ponen unos rollitos con los mandamientos, con el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, y ponen ahí como partecitas de la Torah. Es una cosa cilíndrica que la ponen en las puertas. No es, el mandamiento no dice que lo hagamos, ellos lo hicieron porque ellos arman sus propios mandamientos, ¿no? La mezuzá. Si ustedes han visto película o visto, cuando ellos van a entrar a la casa, ¿qué hacen? Así lo tocan. La besan. La besan. Pero esa es la cuestión, sí. No habla de eso el texto y el Señor no ordenó, pero es un mandamiento judaico y ellos lo hacen. ¿Listo? Mezuzá, el poste, el umbral, el dintel de la puerta. ¿Qué le recuerda eso del dintel de la puerta? ¿Le recuerda algo? Pesas. Ponían la sangre del cordero en un tazón. ¿Recuerdan? ¿Y qué hacían ellos? Tenían que golpear. El texto dice pintar, pero es golpear. Porque lo hemos aprendido también. En la mezuzá, en el dintel estaban las figuras de los ídolos, ¿no? Entonces, a veces más allá de pintar, no, venga, le arreglamos los ojos a Osiris, no, era ¡pam! La sangre del cordero, ¡pam! Golpeando sobre esos ídolos, hasta desaparecerlos por completo. Amén. Y su amo le horadará la oreja con lesna
y será su siervo para siempre. ¿A cuánto les gustaría que los atravesaran en un poste? Menos mal que yo digo, ¿y dónde digan amén? Amén, amén. Porque no podemos ni controlar el bendito mal genio y si ya queremos, yo daría mi vida por ti. Nos cuesta. No, yo daría mi vida por ti. Nos cuesta reconocer una autoridad. Yo daría mi vida por ti. En interpretación profética, en esa mezuzá, en ese madero, ¿quién fue horadado? ¿Quién fue horadado? ¿Quién fue traspasado en esa mezuzá? Como siervo, fue traspasado, fue horadado por nosotros. Alguien dirá, uy, de la que me salvé. Gálatas 2:20, se lo voy a leer. Gálatas 2:20 dice, con el Mesías estoy juntamente crucificado. Yo también estoy horadada con él. Y ya no vivo yo, porque estoy horadada con él. Mas el Mesías vive en mí, porque estoy horadada con él, crucificada con él. Por eso es que ya mi forma de hablar, de actuar cambia. Yo era retropelera, ¿sí o no, mami? Yo era repelieta. Yo era repelietas, desde niña. Fui una mujer pelietas. Usted a mí no me lo, usted me no tan noble, esa Jimena tan respetuosa. Yo no siempre fui así. Cuando el Señor me llamó a pastorear y el Señor comenzó una transformación en mi corazón, pero a mí me decían, ¡buh! Y yo me la iba con toda, desde niña chiquita. Por ejemplo, estaban hablando, un ejemplo. Yo era de las que paraba la predicación y les decía, qué pena interrumpirle su charla con mi prédica, qué pena, sálganse por favor. Yo era así. Si les citaba una hora y si no venían o llegaban tarde, se me sentaban un mes. Pero así entendí que así la gente me respetaba más. De verdad, de verdad. O de pronto es un espejismo, una ilusión vana, no sé. Pero realmente la gente así como que... Pero como entendí que ahora estoy horadada, crucificada con el Mesías, ya no vivo yo. Y esa Jimena cambió totalmente, cambió absolutamente, cambió totalmente. Ahora me volví, como decimos acá en Boyacá, una madre. ¿De verdad? ¿Sí o no, hermana Marlene? Sí, señora. Pero eso solo pasa, por favor silencio, eso solo pasa en el versículo, cuando yo digo lo del versículo 5. Yo amo a mi Señor. Eso solo pasa cuando yo puedo decir, yo amo a mi Señor. El Señor siempre ora, Señor, transfórmame, yo no quiero, a mí la ropa me rozaba y me daba mal genio, usted no me ha hecho, es que yo, de verdad la transformación que el Señor hizo conmigo es tremenda. Pero Él me transformó cuando yo dije, yo te amo, Señor, ya transfórmame, por favorcito. Y Él ha venido transformando mi vida. Y yo no voy a tratar nada, ¿no? Se sujetan, gloria a Dios, si no, pues gloria a Dios, el chicharrón no es para mí, sino para ellos. Claro. ¿Por qué el oído? ¿Por qué no la boca? ¿Por qué no una mano? ¿Por qué no la lengua? ¿Por qué el oído? Porque es que el siervo cuando era, ¿cómo se llama la palabrita? Horadado, inmediatamente ese siervo era una cuestión simbólica. Y era que sí, ese traspasar le abría un pequeño su cartílago. Eso es un cartílago, ¿cierto? Yo supongo que eso es un cartílago. Sí. Le abría ese chuzoncito, le abría el cartílago, lo cual representaba que él iba a atender las instrucciones de su amo y de su Señor, por amor, no por obligación, por amor. Dejé mi Biblia en otro lado nomás para mostrárselo, pero nuestro oído está siendo abierto con esa lesna que es su palabra, con la lesna que es su palabra, ¿o no? Es espada de doble filo y nos está abriendo el oído y nos duele, gracias por eso, y nos duele.
Esta lesna nos está penetrando el oído, el corazón, la mente, nos está transformando, los tuétanos hasta la coyuntura, dice el autor de Hebreos. Nos está transformando y nos duele, nos duele. Si no nos doliera, entonces esto sería un recreo, un paseo. A mí que poco me gusta socializar, no me gustan los grupos, no socializo, pero duele la atravesada, pero es para que nosotros, ¿qué? Obedezcamos la palabra del que murió por nosotros. Amén. 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 Deuteronomio 18 y acabamos. Deuteronomio 18, 18. Deuteronomio 18, 18. ¿Listos? ¿Sí? Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, le está diciendo el Señor a Moisés, y pondré mis palabras en su boca, en la boca de ese profeta que el eterno Dios iría a levantar. Y él les hablará, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Está hablando de Yeshua. Todo lo que yo le mandare. Todo lo que el Padre manda. Es incoherente que acá diga una cosa y que después al profeta, al Mesías, le fuese a decir, no, ahora dígales otra. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él habló, él lo hará. Y pondré mis palabras en su boca, en la boca de Yeshua. Y él les hablará todo lo que yo le mandare, no algo distinto, no algo diferente. Acuérdate del Shabbat para santificarlo. Ve y diles que ya no. ¿Sabes que de verdad es que nos falta de verdad un poquito de vitaminas? ¿Cómo nos vamos a creer así de esa forma? A dejar engatusar de esa forma. Mas a cualquiera que no oyere, acuérdese el atravesar la oreja. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablaré en mi nombre. Porque el Mesías dijo, yo no vine a hablar por mi propia cuenta, sino lo que el Padre me envió para hablar, eso es lo que yo le estoy hablando. Y yo tampoco estoy acá humildemente hablando mi propia cuenta, todo acá tiene su razón bíblica de ser. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. Yo le pediré cuenta. Y en el bautismo, cuando el Mesías se bautizó, el eterno Dios, ¿qué dijo? Este es mi hijo. Escúchenlo a él. Este es mi hijo amado, escúchenlo a él. Y en la transfiguración, en el monte de la transfiguración, ¿qué dijo? Este es mi hijo amado, escúchenlo. Pero escúchenlo a él, escúchenlo a él. Nuestro oído tiene que ser abierto para escucharlo, amén. Pero es necesario que seamos orados. Pero eso solo va a pasar cuando yo digo, amo a mi Señor, amo a mi Señor, yo amo a mi Señor y quiero servirle. Yo amo a mi Señor y me quedo en casa con Él. Yo amo a mi Señor y hago y obedezco a la ley real conforme a la Escritura, por la cual seré juzgada, que es la ley de la libertad. ¿Amén? Amén. ¿Entendimos? Sí, Señor. Vamos a orar, amén. Padre amado, te damos gracias, eterno Dios todopoderoso, por esta palabra que hoy tú has hablado a tu pueblo, que has hablado a tus hijos, Señor, que has hablado a tu amada, que has hablado a tu pueblo, Señor. Señor, hoy yo sí quiero decirte, Señor, yo amo a mi Señor. Yo amo a mi Señor y quiero servirte a ti, Señor. Porque, Señor, mi libertad es estar contigo. Mi libertad no es otra sino estar contigo, Señor. Pese a los problemas, pese a las situaciones, mi libertad es estar contigo, es quedarme contigo, Dios soberano. Usted puede decir, yo amo a mi Señor, allá en su casa, allá en YouTube.
Usted puede decir, yo amo a mi Señor y me quedo contigo. Yo amo a mi Señor y decido, Señor, estar horadada, estar crucificada juntamente contigo, Mesías amado, para que ya no viva este personaje que a veces me saca del quicio, sino para que vivas tú, amado Mesías. Yo quiero estar contigo, Señor. Yo quiero servir en tu casa, Dios de los cielos. Yo quiero guardar tus mandamientos, Señor. Padre, hasta que tú me lleves, hasta que se llegue, Señor, ese año séptimo y tú vengas y me redimas y me lleves a esa libertad eterna y completa, Señor. Dios de los cielos, allá queremos estar, allá anhelamos estar, Dios soberano. Padre, oramos en este tiempo por aquellas personas que están pasando por quebrantos de salud, rogando, suplicándote, Señor, que tú las levantes, que tú las fortalezcas, Señor. Oramos por aquellos que están pasando por dificultades financieras, suplicando, Señor, Dios de los cielos, que seas tú la provisión, que seas tú quien les provee, Señor. Estamos orando, Señor, por aquellos que están pasando por alguna situación de índole mental, de salud mental, para que tú les des paz, les des shalom, Señor, y esos pensamientos no les agobien en la noche, Señor. Estamos orando por aquellos que sufren insomnio, Señor, que tienen aquellas batallas que les impiden, Señor, tener paz para dormir. Ayúdalos, Señor, que en paz se acuesten, que en shalom se acuesten y que asimismo duerman, Señor, entendiendo que solamente tú, Yahweh, les haces vivir confiados. Hoy te damos gracias, Señor. Padre, oramos para que tú traigas familias a esta congregación, Señor. Familias que te amen, familias que guarden tus mandamientos, Señor. Familias que apoyen la obra en lo espiritual, en lo financiero. Oramos por ese grupo de alabanza, Señor, de danza. Oramos, Señor, Dios de los cielos, por aquellos apoyos, incluso para mí, Señor, que estoy al frente de la congregación, Señor. Nos necesitamos en respeto y en amor, Señor. Hoy te damos gracias, Padre amado, en el nombre de Yeshua, nuestro amado Mesías. Amén. Y amén. Despedimos a nuestros amigos de YouTube. Despedimos a nuestros amigos de YouTube. Por favor, si este mensaje fue de bendición, no olvide dar like y compartirlo. Eso es importante, que comparta también la enseñanza. Si usted vive en Tunja y no tiene lugar para congregarse, estamos acá reunidos en el barrio Asís. En la descripción del video va a aparecer el número del WhatsApp para que usted también se pueda comunicar con nosotros. Bendiciones para ustedes, nuestros amigos de YouTube.